105. Salmo número 105, y quiero que veamos el verso 4. Salmo 105, verso 4. Dice así la palabra de Dios: Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Yo quiero meditar en la palabra de Dios acerca de buscar siempre su rostro. Buscar siempre su rostro. El rostro representa, el diccionario bíblico dice que la palabra rostro aparece 284 veces en la Biblia, y el rostro representa el carácter y personalidad. En la Biblia se anima a los hijos de Dios a buscar el rostro de Dios. ¿Habían oído esa frase? Buscar el rostro de Dios. Y buscar el rostro de Dios representa buscar su presencia, buscar estar en comunión con Él. Cuando buscamos entonces el rostro de Dios, estamos buscando su presencia, tener esa confianza. Hay muchas frases acerca del rostro, porque el rostro, hasta el Facebook, ¿qué quiere decir Facebook en español? ¿Ah? El libro del rostro, o lo que el rostro dice, ¿verdad? Book es libro, y face. Cuando alguien me dice no tengo face, digo no te creo porque te la estoy viendo. Estoy viendo la face. Pero se usan expresiones, por ejemplo, cuando uno tiene vergüenza, dice no tengo cara para presentarme, ¿verdad? ¿Sí han oído esa frase? También hay otra frase que dice que el alma se refleja a través del rostro. Es decir, por el rostro yo sé cómo está su alma. En la Biblia encontramos casos como el de Gedeón, como el de cuando le dieron la noticia su rostro se demudó. Nehemías, cuando le dieron la noticia de su pueblo, se demudó su rostro, ¿verdad? A tal grado que el rey le dijo: ¿por qué cambia tu rostro? ¿Qué te pasa? ¿No? También Daniel, cuando tuvo la visión, dice que su rostro se demudó. Entonces el rostro es la expresión del alma también. Por el rostro yo puedo saber cuando alguien está enamorado. Voltea a ver de su lado, ¿está enamorado? Pero también por el rostro puedo ver cuando alguien está amargado, cuando tiene frustraciones, cuando tiene pues algún problema, ¿verdad? Alguna aflicción en su alma. El rostro lo denota. Y los que más conocen el rostro nuestro son nuestros familiares, ¿no? La esposa, el esposo. ¿Qué traes? No, no traes nada. Sí, traes algo. Te estoy viendo, ¿verdad? Te estoy viendo el rostro. A ver cómo estás. Y incluso cuando alguien está molesto con uno, rápido se ve en el rostro, ¿verdad? Pero también cuando uno se alegra, cuando uno llega, se ve en el rostro. Entonces la cara lo dice todo. La cara lo dice todo. El mal y el bien en la cara se ven, dice una frase, ¿verdad? El mal y el bien en la cara se ven. Cuando alguien no quiere enfrentar a alguien, dice me dio la espalda, en vez de darle el rostro, ¿no? Entonces son frases que todos usamos comúnmente, pero que a veces no las relacionamos con nuestra vida cristiana y nuestro encuentro con Dios todos los días. Y algunas veces pues ponemos el pretexto, porque la Biblia dice que a Dios nadie lo vio jamás, ¿verdad? A Dios nadie lo vio jamás. Éxodo capítulo 33 verso 20 dice: dijo más, no podrás ver mi rostro. A ver, vamos a buscarlo. Éxodo 33 20, para que no diga que le estoy echando mentiras, busquen las citas también, a ver, aunque las pongan aquí. Dice así: y dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces usted dirá: hermano, entonces ¿cómo voy a buscar el rostro de Dios? Y ponemos el pretexto de que como nadie lo ha visto, pues yo no puedo buscar el rostro de Dios, porque si lo veo, me muero.
Si lo veo me muero. Y le preguntamos al Señor a veces, no sé si usted ha sentido como que Dios ya no lo pela. Ay Dios, ya no me estás poniendo atención, ¿verdad? Ya tiene su mirada puesta por otro lado. Así decía Job. Así decía Job, exactamente. Job 13:24. Job 13:24 dice: ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? A veces hasta pensamos que Dios ya se volvió nuestro enemigo, porque no podemos mirar el rostro. Pero hay razones bíblicas por la cual nosotros no podemos mirar el rostro de Dios. Las razones bíblicas nos hacen ver si nosotros realmente estamos preparados para buscar su rostro o no podemos darle la cara. Hay un verso muy conocido y que se usa mucho en los tiempos de oración, que está en segunda de Crónicas 20:14, que ustedes se lo saben hasta de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice segunda de Crónicas 20:14? Perdón, 7:14. 7:14. Ok, rectifico entonces la cita que yo dije. Dice segunda de Crónicas 7:14, no es 20:14. 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y dice, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay tres condiciones aquí para poder recibir perdón de pecados, pero también sanidad de nuestra tierra. Cuando la Biblia habla de la sanidad de la tierra, hermano, no solamente habla del planeta, porque el planeta gime. ¿Cuántos saben que el planeta gime? Dice la Biblia que el planeta gime es el redimido, ¿no? Clama. Pero también nosotros somos tierra. ¿Hay alguien que fue hecho de algún otro material? Fuimos hechos del polvo, Dios nos tomó del polvo. Entonces sanar la tierra también es sanar nuestra vida, ¿sí? Sanar nuestra vida, y la sanidad de nuestra vida no solamente va dirigida al cuerpo, sino que a veces tenemos que estar sanados del alma. ¿Cómo saben que uno de los principales propósitos del ministerio de Jesús dice que fue a sanar a los quebrantados de corazón? Es decir, heridas en el alma, ¿sí? Sanar a quebrantados de corazón, pero también está enfermedades del espíritu, ¿eh? Hay enfermedades de toda índole. Hoy estamos rodeados de enfermedades mentales, por ejemplo. Usted dirá, no, aquí no hay nadie, pero las estadísticas, al menos en Estados Unidos, dicen que de cada 10, 8 están enfermos de enfermedades mentales. Y no estamos diciendo que están loquitos, ¿verdad? Pero tienen depresión, ansiedad, tienen temores. Esas son enfermedades del alma, enfermedades mentales, ¿eh? Trastornos mentales, digamos, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, otros más graves, ¿no? Como esquizofrenia y todas esas cosas. Pero pues a veces nos hemos sentido deprimidos. Hay mujeres que cuando no quieren hablar dicen que ando en la depre. ¿Ha andado en la depre usted alguna vez? ¿O no? Pues ¿sabe qué? El Señor quiere sanarlo, pero hay tres condiciones. Primero, humillarse. ¿Por qué humillarse? Porque necesitamos humildad para reconocer que necesitamos de Dios. Hay gente que cuando está enfermo, que tiene alguna dificultad, no se quiere acercar a Dios porque piensa que lo puede resolver todo. No, yo soy autosuficiente, y cuando nos dice busca de Dios, no te metas en mi vida, es mi vida, déjame vivirla. No quieren tomar en cuenta a Dios, ¿sí? ¿A alguien de ustedes le han dicho así alguna vez? Déjame, es mi vida. Muchos nos han dicho, ¿verdad? Sobre todo cuando están en la adolescencia, en la juventud, que se creen muy autosuficientes, ¿verdad? Pero cuando están en alguna situación, dicen, ay Dios, ayúdame. Cuando están en una enfermedad, dicen, oren por mí. Pues no necesitas de Dios, ¿sí? No que eres autosuficiente, es tu vida. Pues si es tu vida, sánatela tú mismo, ¿verdad? Pero nuestra vida depende de Dios. Entonces primero se necesita humildad. La segunda cosa, orar, oración. La oración es hablarle a Dios.
Dile, Padre, pues yo ya no puedo con esta situación, ayúdame. Te necesito. Echarle el clamor, echarle el gritito. ¿Ah? Cuando alguien se pone a la orden de otra persona, dice, si me necesitas, me echas un gritito, ¿verdad? Hay que ponernos a echarle un gritito a Dios, orar. Pero también dice, buscan mi rostro, ¿verdad? Buscan mi rostro. Se convierten de sus malos caminos también, ¿verdad? Se convierte, entonces dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y queremos que Dios sane nuestra tierra, nuestra vida, pero no queremos buscar su rostro. Buscar su rostro. ¿Con qué cara nos vamos a presentar delante de Dios? Si no queremos hacer lo que Él le agrada. Vamos a ver algunas razones que nos impiden ver el rostro del Señor. ¿Estamos listos? Muy bien. ¿Qué nos estorba para buscar el rostro de Dios? Primeramente nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestros delitos. Isaías 59:2. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados, ¿qué han hecho? Ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ocultar de vosotros su rostro. Entonces la primera principal causa de que nosotros no podamos buscar el rostro son nuestros pecados. Y dice la Biblia que todos pecamos, ¿verdad? Que si alguien dice que no peca es mentiroso, hace a Dios mentiroso, ¿verdad? Pero para cada pecado hay remedio. Amén. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Hay que confesar nuestros pecados. Hay ciertos pecados que se llaman pecados ocultos. El salmista dijo, líbrame de los que me son ocultos. ¿Por qué? Porque hay pecados que solamente nosotros conocemos. Bueno, eso decimos, ¿verdad? Pero Dios los conoce. Y no falta otro que por ello los conozca también, ¿verdad? ¿Sí? Pero también podemos decirle, Señor, aún de los pecados ocultos, líbrame. ¿Por qué? Porque si no, no puedo mirar tu rostro. No me puedo acercar a ti confiadamente. No te puedo mirar a la cara. Entonces, perdona mis pecados. Esdras, capítulo 9, verso 6. Esdras era un escriba, pero en tiempos de Nehemías, él ayudó para la restauración de Jerusalén, de los muros y de todo, y de las escrituras también, porque Esdras leía la escritura, ¿verdad?, delante del pueblo. Y en Esdras 9:6 dice así, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. ¿Cómo estaba Esdras o cómo estaba el pueblo? Confuso y avergonzado, y que no podían levantar la cabeza, no podían mirar el rostro de Dios. Mi amado, si usted quiere que Dios continuamente esté sanando su tierra, su vida, confiese sus pecados. Amén. ¿Verdad? Dice la Biblia que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y yo prefiero vivir bajo misericordia que vivir sin prosperidad en mi vida, ¿no? ¿Sí? Entonces los pecados es la primera cosa. La segunda cosa que hace que el hombre no pueda mirar a Dios es la idolatría. La idolatría, que es, la Biblia también le llama prostitución espiritual. Vamos a mirar en Levítico capítulo 20, verso 5. Levítico 25. Dice así: entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch. Moloch era un ídolo de aquel entonces, ¿verdad? Cuando uno consulta ídolos, cuando uno tiene ídolos en la vida, hace que no podamos ver el rostro de Dios, porque a Dios no le agrada la infidelidad,
porque a Dios no le agrada que la prostitución espiritual. En tiempos del profeta Oseas dice la Biblia que el pueblo se prostituyó, pero aún Dios le dijo a Oseas: cásate con una prostituta. ¿Para qué? Para que ilustres lo que yo estoy haciendo con el pueblo de Israel, que aunque se fueron con sus ídolos, yo los recibo, ¿verdad? Yo los recibo. Deuteronomio 31:18. Deuteronomio 31:18 dice: pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto ¿a qué? A dioses ajenos. A dioses ajenos. Los 10 mandamientos son muy claros y dicen: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El pueblo de Israel, cuando cayó en la idolatría, después quiso mezclarlo, ¿verdad? Y dejó los lugares altos, ¿verdad? Y decía: por si Dios no nos oye, pues le pedimos a este, ¿no? Y eso se llama prostitución espiritual. El escritor de Santiago dice que almas adúlteras, ¿verdad? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces, si nosotros tenemos ídolos en nuestra vida, y no estoy hablando exclusivamente de ídolos religiosos, también a veces hacemos ídolos a nuestros hijos, a nuestro esposo. ¿Han oído alguna mujer que le dice a su esposo: te adoro? Pues es su ídolo, porque solamente a Dios se adora. A los hombres a nadie debemos de adorarlo, ¿verdad? Pero algunos también tienen ídolos en forma de artistas, ¿verdad? El ídolo del pueblo, Juan Gabriel, y el ídolo... ¿Ya ven cómo sí? Otros, los futbolistas, ¿no? Hasta tienen ahí pósters de su ídolo preferido, ¿no? Tenemos que quitar todo lo que ocupa el lugar de Dios, ¿no? En la práctica, pues a veces alguna actividad también puede ser un ídolo, ¿verdad? Que nos impida buscar a Dios, que nos impida congregarnos, que nos impida tener tiempo para Dios. Eso está ocupando el lugar de Dios y también se llama ídolo. Entonces cualquier Dios ajeno, cualquier ídolo nos impide poder ver el rostro de Dios. Si cualquier cosa que esté antes de Dios, tenemos que tener nuestro orden de prioridades bien definido. ¿Quién es primero en mi vida? ¿Sí? Y en base a eso, decir: pues Dios. Mi papá, el apóstol Fermín, siempre decía: a ver, ¿a qué mujer le gustaría que su esposo en su buró tuviera una imagen de su novia anterior? A ver, ¿a quién le gustaría? Mujeres, levanten la mano. ¿Le gustaría? Es que ya eso ya pasó. Lo que no fue en tu año, no fue en tu daño. Ya lo pasado. Entonces, nada más lo tengo ahí de recuerdo. Porque hay gente que sí dice de los ídolos, ¿verdad? No, hermano, yo ya no hago ídolos, nada más los tengo ahí de recuerdo, porque cuando fuimos a la villita ahí me saqué una foto, ¿verdad? Hermanos, de todas maneras irrita al Señor eso, ¿verdad? Porque Él es un Dios fuerte y celoso. La tercera razón por la cual no podemos ver el rostro de Dios, porque nos hemos vuelto muy supersticiosos. Hay gente que cree en los adivinos, cree en la Ouija, cree en las cartas, creen que lean el café, le lean todo, ¿verdad? Aquí leemos además las cartas del apóstol Pablo y de Juan y otras cartas, ¿verdad? Pero hay gente que tiene todavía supersticiones: barrear con un huevo a un niño, que no le van a hacer ojo, y que pone un chinito, pone una cinta roja. Esto se llama superstición. Pasar debajo de la escalera. Pasar debajo de la escalera. Bueno, poner una maceta fuera de hoy en día la gente recurre mucho a cuestiones supersticiosas para que le vaya bien. Es más, algunos por ahí traerán hasta $1 en su cartera, ¿verdad? Dirán: para que me caigan más billetes. Bueno, si fuera por superstición, pues hay que ser supersticioso, pero Dios no es un Dios de superstición, al contrario. Miren lo que dice Levítico 26. Levítico 26. Y la persona que atendiera encantadores o adivinos para prostituirse, esto también es prostitución, fíjense, espiritual, tras ellos yo pondré mi rostro
contra tal persona y la cortaré entre su pueblo. Que atendiese a encantadores y adivinos, a las cosas mágicas. Lamentablemente a veces hay cristianos que le creen más al horóscopo que a la Biblia. Si el horóscopo dice este día no salgas porque mira que te puede pasar quién sabe qué, cuando el Señor dice te guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, pero le creemos más a la superstición, ristras de ajos, herraduras, etc, etc. Yo puedo hacer una lista aquí como de 100 cosas supersticiosas, ¿verdad? Hablaban con los jóvenes, creo, ¿no? Con los varones, con los jóvenes, de que aún hay gente que tiene la superstición de que abren la Biblia en un salmo y le ponen en un lugar para que se vayan los chamucos. Amén. Eso no resulta, hermanos. O cargar tu Biblia. La Biblia sigue siendo un papel y tinta, ¿verdad? Lo que vale es lo que tenga uno en el corazón, guardar la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. La palabra de Dios. Entonces, si usted practica algún tipo de superstición, cree en la suerte, tiene que arrepentirse para poder buscar el rostro de Dios, para poder mirar al Señor cara a cara, ¿verdad? Espiritualmente hablando, ¿verdad? Pero también otra de las cosas que nos impiden mirar el rostro del Señor es no darle importancia a los mensajes de la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que cada mensaje que Dios nos envía tiene un propósito? Amén. Cada mensaje. No hay ni uno, porque dice la Biblia que su palabra nunca vuelve vacía. Aleluya. No importa de quién venga. Si es de un niño, si es de una mujer, si es de un varón, si es del pastor, si es de otro, viene de Dios al final. Amén. Hasta una burra, vaya, usó Dios para hablarle a un profeta. Levítico 26, 15 al 17. Levítico 26, 15 al 17 dice así: y si desdeñareis, ¿qué quiere decir desdeñar? ¿Han oído esa palabra? ¿Qué quiere decir desdeñar? Tratar con desdén a una persona. Despreciar. Despreciar, no darle importancia a algo es desdeñar. ¿Okay? Si no, vaya, pregúntenle al señor Gurley, ahí lo tiene, ¿verdad? Si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro, ¿qué dice? Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Es decir, huye el impío sin que nadie lo persiga. Aquí tuvimos el caso de un varón que fue alcohólico toda su vida, a tal grado que se perdía en el alcoholismo. Se perdía de tal modo que dicen que no sabía qué hacía. No sé si suceda, ¿verdad? Pero dicen que eso no sucede, pues que si están conscientes de lo que hacen, ¿no? Pero como dice, estaba tomado, no me di cuenta, ¿verdad?, de lo que hacía. Cuando se entregó a Cristo, no podía vivir en un mismo lugar 2 o 3 meses. Se tenía que cambiar de casa, y yo le pregunté un día, ¿y por qué? Dice, es que vi uno que a lo mejor cuando yo andaba borracho se parecía a uno que le hice algo. Digo, ¿mataste a alguien o qué? ¿O por qué tienes tanto temor? Estaba pensando que se podría encontrar a alguien que le hizo algo malo, ¿ah?, en su estado de ebriedad. Entonces andaba huyendo. Que no tienes por qué estar huyendo. Si Dios ya te perdonó, Dios va a arreglar cualquier cosa que tú hiciste, ¿verdad? Pero no tienes que andar huyendo. Pero dice la Biblia que huye el impío sin que nadie lo persiga. Entonces no menosprecien la palabra de Dios. Cada vez que nos llegue, recíbela y diga, Dios, ¿qué me quieres enseñar? Yo quiero recibir de ella, y vamos a hacer prosperar los caminos. Dice Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero aquí dice que no nos van a salir bien las cosas. Al contrario, nuestra semilla la vamos a sembrar nosotros y la van a cosechar otros.
Entonces vivir muy limitado, vivir en esas situaciones que tenemos que checar si nosotros estamos haciendo caso a la palabra de Dios. Hay gente que cree que la palabra de Dios es exagerada, ¿no?, en algunas cosas. Ay, hermano, ¿a poco usted cree que yo voy a dejar que si me pegan en una mejilla pongo la otra? Ay, hermano, ¿a poco cree que Dios me va a castigar porque no voy los domingos a la iglesia, porque no me congrego? Le digo, pues lee la Biblia, nada más léela, ¿verdad? Y yo no te lo estoy diciendo, porque a veces se cree uno más justo que Dios, ¿verdad? Se cree uno más justo que, ¿a poco Dios va a castigar a fulano de tal? Yo no sé, solamente Dios es el que conoce las intenciones del corazón. Amén. Y bueno, si estamos en su palabra hay que permanecer en ella, hay que atenderla. Atienda la palabra de Dios. Cada mañana, en vez de ver el horóscopo, vea la palabra de Dios. Y ahí Dios le va a decir, le va a hablar. Dios habla hoy. ¿Cuántos saben que Dios habla? Dios habla. Y Él habla de muchas maneras. Dice la Biblia hablando de una o muchas maneras. ¿Sí? Les he contado de un pastor allá en el estado de Tamaulipas, en Reynosa, que quedó viudo. Y entonces él dijo, no, pues yo me voy a quedar viudo, ya no me voy a casar. Así me voy a quedar. Y dice que un día por la mañana fue y se quiso preparar su desayuno, un alimento, su cafecito, y que se quema con la estufa. Y luego fue a preparar su pantalón, su ropa, y que se quema con la plancha. Y le dice, Dios, ¿qué me quieres enseñar? Y encontró un versículo en la Biblia que dice, vale más casarse que quemarse. Dios me está hablando, dijo. Bueno, aún en esos detalles Dios nos habla, ¿no? Dios nos habla en todos los detalles. Otra de las cosas por las cuales el rostro de Dios no podemos verlo es porque lo hemos dejado a Él. Decía el profeta que el pueblo de Israel había hecho una cosa, lo había dejado a Él, fuente de agua viva, y la había cambiado por cisternas rotas, dice, ¿verdad?, que no retenían el agua. Y hay gente que se cree que está con Dios, pero realmente lo han dejado. Lo han dejado. Vamos a mirar Deuteronomio 31, 16 y 17. Deuteronomio 31, 16 y 17. Dice así: y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va, para estar en medio de ella, y me dejará. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, no me ha venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Qué difícil, hermanos, es guardar las generaciones para Dios. Dijo Moisés, tú te vas a morir, pero los que vienen detrás de ti me van a dejar. Y es una preocupación que debemos de tener. Si usted se muere, sus hijos seguirán el camino de Dios, sus generaciones seguirán el camino de Dios. Y para que no lo dejen, nosotros tenemos que enseñarles la palabra de Dios. Amén. Tenemos que sembrarles bien la palabra de Dios, que yo sepa que si yo muero, si yo dejo de existir, si yo duermo, dice aquí como Moisés, mis hijos van a buscar de Dios, van a seguir el camino porque ha sido bien enseñado, ¿no? Tenemos que preocuparnos porque los nuestros no dejen a Dios, y mucho menos nosotros dejarlo, ¿no? Al contrario, seguir fieles a Él. Porque otra de las cosas que impiden que uno vea el rostro de Dios es nuestra infidelidad. Vamos a mirar Deuteronomio 32, 20. Deuteronomio 32, 20 dice, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, y veré cuál sea su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Hijos infieles. Fíjense lo que está diciendo Dios. Entonces ahora nos preguntamos, ¿por qué no puedo buscar el rostro de Dios?
porque a lo mejor tenemos alguna de estas características, ¿no? Y estaba viendo las referencias bíblicas, podía encontrar otras 20 o 30 más de razones por las cuales no podemos buscar el rostro de Dios, o no tenemos la cara para mirar a Dios, para mirar su presencia, para estar ahí. La más grande ofensa, hermanos, en tiempos bíblicos era escupir el rostro, ¿sí? Dice que cuando los hijos se portaban mal, el padre le escupía el rostro como una señal de que estás muy mal, ¿no? Bueno, a nuestro Señor Jesucristo le escupieron el rostro, ¿verdad? Mateo 26, 67 dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Jesús sufrió por nosotros, ¿verdad? Expuso su rostro para sacar la cara por nosotros. Jesús sacó la cara por nosotros. ¿Por qué no podemos mirarle ahora el rostro a Él? Buscar su rostro. En la carta de romántica, la carta más romántica de la Biblia, ¿cuál es? ¿Qué libro? Dicen que esa es la carta de los novios, y la carta de los casados es Lamentaciones. Pero dice en Cantares capítulo 2 verso 14, Cantares 2:14 dice: paloma mía, que estás entre los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Es una forma poética de decirle al Señor: te necesito tu presencia. ¿Cómo saben que los psicólogos dicen que para entender las intenciones de alguien te fijes en su vista, ¿no? Si te desvía la vista, que no te quiere ver, se te está mintiendo, ¿no? ¿Cuántos papás le han dicho: a ver, mírame a los ojos, mírame? Las mamás sobre todo, ¿verdad? ¿Cómo saben que las mamás hablan con los ojos? El niño quiere agarrar algo de comer, sin decirle nada. Y lo más malo es que también al marido lo manejan así, ¿verdad? No nomás al niño. Si el marido ya sabe cuándo. ¿Qué dije? ¿Qué hice? ¿Está mal? Muéstrame tu rostro, porque hazme oír tu voz, dice. Buscar el rostro de Dios es oír su voz, tener un tiempo de comunión íntima con Él, en oración, porque dulce es la voz tuya. Entonces sí te puedo ver cara a cara. En la bendición que hacían los sacerdotes al pueblo de Israel, hay una frase. Esa frase dice que Jehová alce sobre ti su rostro. ¿Ah? Esa bendición la daban los sacerdotes al ejército cuando salía a pelear, al pueblo cuando tenía algunas actividades. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro. Es una bendición sacerdotal, ¿verdad? ¿Sí? Si usted y yo queremos mirar el rostro del Señor, estamos viviendo una vida agradable, primeramente, para poderle mirar el rostro, ¿sí? Y segunda, estar llenos de su Espíritu Santo, porque su Espíritu Santo es el que nos acerca, ¿verdad? Acerca a Él, el que ha puesto en nosotros cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Ezequiel 39:29. Ezequiel 39:29 dice así: ni esconderé más de ellos mi rostro. Aquí está una frase que me gusta, ¿verdad? Ya no voy a esconder mi rostro de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué dice ahí? Estamos en Ezequiel 39:29. ¿Por qué? Porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor.
Cuando usted encuentre la frase dice Jehová el Señor en la Biblia, es como diciendo, te lo firmo, ¿ah? Yo te lo firmo. Es una firma espiritual. Y Él está afirmando que no va a esconder más de nosotros su rostro, porque pondrá o habrá derramado su espíritu sobre la casa de Israel. Usted y yo somos parte de la casa de Israel. ¿Amén? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. ¿Cuándo entonces usted y yo podemos acercarnos a mirar su rostro? Cuando usted y yo nos llenemos del Espíritu, que derrame su Espíritu, porque el Espíritu es lo único que puede hacer cosas extraordinarias en nosotros. La vida en el Espíritu es un deleite. ¿Ah? Si usted tiene el fruto del Espíritu, usted va a ser una persona excelente. Si usted tiene dones del Espíritu, usted va a ser usado por muchos lados, ¿verdad? Si usted tiene el Espíritu de Dios, tendrá la revelación completa, porque el Espíritu reveló la palabra. ¿Ah? Dice que ninguna profecía fue escrita por voluntad humana. Los hombres, santos hombres, hablaron inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, hasta que nosotros tengamos un encuentro genuino con el Espíritu Santo, también estemos dispuestos a humillarnos delante de Él, a buscar su rostro, a convertirnos en nuestros malos caminos, entonces Dios oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados, sanará nuestra tierra. Dios quiere, hermanos, que usted y yo podamos buscar su rostro, pero tenemos que quitar las cosas que no le agradan o que nos impiden ver a la cara al Señor. Y es interesante como cuando nosotros venimos a la Santa Cena, por ejemplo, primer domingo del mes, nos sentamos a la mesa, porque quiero decirles que cuando usted está peleado con alguien, usted no se sienta con la persona en la mesa, ¿o sí? Aunque sea su hermano o su hermana, si está peleado con él, dice, primero que desayune, yo después. Le voltea el rostro, ¿verdad? Pero poner el rostro delante de Dios es sentarnos a la mesa, poderlo mirar cara a cara. ¿Cómo miraba Dios cómo platicaba Dios con Moisés? Dice, con él platico cara a cara. Entonces la invitación hoy es al versículo, volvemos al versículo inicial que dice, Salmo 105:4, buscad a Jehová y su poder. Para que nosotros tengamos el favor de Jehová y su poder sobre nuestras vidas, necesitamos buscar siempre su rostro. Si usted quiere buscar a Jehová y quiere buscar su poder y no busca su rostro, pues será muy difícil, ¿verdad? Aunque Dios no guarda rencor, pero bueno, nuestras obras no permiten que Él obre, ¿verdad?, en nuestras vidas. Si usted tiene un conocido en el gobierno que es muy poderoso, que tiene palancas, pero usted está peleado con él y se acerca a pedirle un favor, ¿se lo hará? Por muy poderoso que sea, se lo hará. Entonces sucede lo mismo en el ámbito espiritual, ¿sí? Hay cosas que nos impiden tener la comunión con Dios, desde estar enojados con el hermano o el esposo o la esposa. Dice 1 de Pedro, ¿verdad?, que procuremos vivir con las mujeres sabiamente, dando honor a la mujer como el vaso más frágil y como coherederas de la gracia, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. No tengan estorbo. Amístese con su esposo, con sus hijos, con su tío, con su abuelo, con quien se tenga que amistar para poder ver el rostro de Dios. Cuando el apóstol Pablo invita a orar a la gente, dice, quiero que los hombres oren en todo lugar. ¿Cómo? Levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Y yo quiero invitarles, hermanos, a que usted empiece una búsqueda personal con Dios. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero yo quiero que le diga, Señor, yo quiero ver tu rostro. Yo quiero poder ver tu rostro. Yo no soy digno, he pecado, he tenido idolatría, he sido infiel delante de ti, pero hoy quiero
reconciliarme contigo. Amén. Y buscar tu rostro, poderte mirar a la cara, si no tengo nada de qué avergonzarme. ¿Cuántos saben el Salmo 3? No, el Salmo 3. Dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Es decir, mírame, no tengas pena, ¿verdad? Él levanta mi cabeza. Cuando alguien anda con la cabeza agachada es que tiene pena, es que ha cometido algo, ¿sí? O es su naturaleza. Ahí en el rancho dicen: a ver, dime por qué los marranos siempre andan con la cabeza para abajo. ¿Han visto ustedes a un marrano con la cabeza erguida? ¿Por qué? Porque dice que a los marranos les da pena que su mamá sea muy cochina. Pues lo pueden levantar. ¿Tiene pena? La pena nos hace a veces andar agachados. Pero si usted no tiene de qué avergonzarse, levante la cabeza, busque el rostro de Dios y tendremos una comunión con Él. ¿Cuántos quieren conmigo decirle: Señor, yo quiero buscar tu rostro? Yo necesito que sanes mi tierra, que sanes mi vida, sanes mi país. Hermano, están sucediendo cosas terribles en nuestro país, pero yo quiero hoy pedirte que tú me ayudes a buscar tu rostro. Le invito a que haga un super esfuerzo para tomar tiempos de oración a solas con Dios. Levántese de mañana, vaya al lugar de su aposento, ¿verdad? Y cerrada la puerta, ore a su Padre que está en lo secreto, y su Padre que lo ve en secreto lo va a recompensar en público. Amén. Y se van a ver cosas extraordinarias, pero busque el rostro de Dios, búsquenlo, acérquese a Dios y se va a notar en toda su forma de vivir. Si usted quiere pedirle al Señor que nos ayude y que nos quite la vergüenza, dice un canto que Él cambió nuestra vergüenza, ¿verdad? Quitó nuestra vergüenza, ¿verdad? Y ahora podemos mirarla a la cara. Si usted quiere, póngase en pie y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Dios esté obrando en nuestra vida.